Economista, le damos la bienvenida a Radio Muchas Digital gracias, Podcast. muchas gracias por invitarme y por la generosidad de oírme. Sí, uno de Y, los, sin duda que la convocatoria fue lo que llamó la atención esta mañana, pero además la desinformación que existía con respecto al tema de la reforma tributaria, pese a que se ha debatido en la agenda pública durante las últimas semanas. ¿Usted notó eso también? sí, yo creo que había un interés muy importante y yo creo que esto refleja la falta de diálogo que ha existido en Chile respecto de la reforma tributaria, fundamentalmente porque el gobierno ha hecho explicaciones muy escuetas, mucho eslogan y poco debate serio y poco análisis y poco estudio sobre la reforma misma. Entonces yo creo que lo que hay es un desconocimiento importante, pero al mismo tiempo un interés y se ha ido creando la conciencia de que esta reforma tributaria afecta a todo el mundo y por tanto es una preocupación que nos tiene que motivar a todos. Sí, yo creo que en el fondo existe conciencia de que se requiere recaudar más, se requiere subir los impuestos y evidentemente luchar contra la desigualdad y mejorar la educación son tareas nobles y que nos motivan a todos. Pero lo que necesitamos es tener una buena reforma. Y esta reforma no es buena porque tiene errores de diseño conceptuales, es una reforma muy antiahorro, y eso es malo, y también es una reforma antiempleo y que afecta también a la clase media. Pero también tiene errores prácticos, es una reforma hecha en un escritorio, es una reforma muy teórica que tiene errores. Entonces, en definitiva, es indispensable mejorarla y creo que los chilenos nos merecemos la mejor reforma tributaria. Bueno, yo creo que eso afecta a todas las empresas y a todos los profesionales independientes, como los médicos, los arquitectos, los publicistas, los artistas que trabajan a través de sociedades. Y específicamente las empresas yo llamo las empresas crecientes, que son las empresas que necesitan desarrollarse, que necesitan reinvertir sus utilidades para ir transformándose de un emprendimiento a una pequeña empresa, de una pequeña empresa a una mediana a una empresa grande. Y esas son las empresas que necesitan financiamiento y tienen hoy día un motor muy importante para su crecimiento, que son sus propias utilidades y la reinversión de sus utilidades. Y resulta que esta reforma tributaria hace les carga un impuesto muy alto a las utilidades que las empresas ahorran y que reinvierten y que dinero que ponen a trabajar en su propia empresa. Y entonces les va a eliminar uno de sus motores de crecimiento. Y el gobierno piensa que eso no va a ser así porque piensa que estas empresas se van a poder endeudar, pero todos sabemos que las empresas tienen limitaciones para endeudarse, no tienen las garantías suficientes y no van a poder nunca suplir con endeudamiento el motor que representa la reinversión de utilidades. A su juicio, ¿esto va a significar que tengamos un país económicamente más lento? Exactamente, yo creo que lo que esto va a ocurrir, aquí no va a venir ninguna crisis, no es que vaya a venir ningún desastre económico, pero sí vamos a tener un país más mediocre, más lento, en que las empresas se van a desarrollar menos y sobre todo el emprendimiento, que es una de las cosas más importantes y que más necesitamos en Chile, se va a desarrollar menos. Ahora las empresas más grandes van a estar más preparadas digamos, absorber esta reforma tributaria. Sí, efectivamente las empresas más grandes tienen mayor capacidad de endeudamiento, por consiguiente van a poder suplir parcialmente la falta de sus utilidades retenidas con endeudamiento y esto también va a llevar a una cierta mayor concentración de la economía. Pero también es verdad que nosotros necesitamos que las empresas grandes reinviertan, tanto porque tienen el grueso de los recursos para reinvertir, como porque al final las empresas grandes son clientes de las pymes también y por consiguiente para que las pymes ganen una buena solución necesitamos tener unas empresas grandes que inviertan y crezcan. Se ha dicho también que el tema de la AFP, los fondos no van a sufrir ningún tipo de cambio. ¿Eso es así? ¿Va a haber algún cambio en esa materia? Bueno, es claro, eso que se ha dicho es falso. Aquí los afiliados de la AFP van a pagar parte de la reforma y la van a pagar por dos razones. La van a pagar primero porque hoy día, si ellos compraran acciones a nombre propio, como la mayoría de ellos no paga impuestos o tienen tasas muy bajas de impuesto a la renta, recibirían la devolución de impuestos todos los meses de abril. Y esa devolución no la reciben si invierten en comprar acciones a través de la AFP. O sea, en definitiva, lo que hoy día existe es un abuso de parte del fisco
en el cual, debiendo devolverle a las cuentas individuales de los afiliados a la AFP los impuestos que han pagado en exceso a las empresas como Falabella o Cencosud o Copec, donde invierten la AFP, no lo hace. Y esto se agrava porque el impuesto sube para las empresas del 20 al 35%. Entonces, en definitiva, es mayor el abuso que va a existir y el fisco debería devolverle a los afiliados a la AFP ese impuesto que no corresponde que paguen. Eso por un lado. Y por otro lado, el propio gobierno ha dicho que lo que más van a pagar impuestos son las empresas grandes. Y justamente las empresas grandes son con las Copec, las Cencosud, las Falabella, las Endesa, que son las compañías donde todos nosotros como afiliados a la AFP tenemos nuestros ahorros invertidos. Por tanto, todos vamos a tener que terminar pagando ese 35% de mayor impuesto que van a tener esas empresas. Entonces, en definitiva, esto es uno de los ejemplos, el ejemplo más vívido, más patente, de que esta reforma tributaria la vamos a pagar todos. Usted ha dicho que es un problema de diseño, que esta reforma se hizo en el escritorio y con gente que tenía poca calle. ¿Qué modificaciones se podrían hacer para poder lograr recaudar la misma cantidad de recursos que todos coinciden en que es necesario tenerlo para la reforma y para otras materias? Bueno, yo creo que ahí lo que hay que encontrar es la forma de mantener un esquema de incentivo al ahorro, y eso es perfectamente posible. Y por incentivo al ahorro es, o ya sea mantener el FUT existente o rediseñar un esquema que cumpla la misma función. En realidad el FUT es un simple instrumento, de hecho es un simple libro contable nomás. Entonces eso es lo fundamental. Y lo otro es corregir todos los excesos que tiene la reforma. Hay excesos en la atribución de impuestos internos que adquiere unos superpoderes exagerados, y también hay errores como, por ejemplo, que cualquiera persona que venda una propiedad va a tener que llevarle impuesto interno la factura de la construcción de la propiedad o la factura de la construcción del segundo piso que le añadió. Nadie tiene hoy día una factura de una construcción de un segundo piso que haya hecho su casa hace 10 años atrás, ¿no es cierto? Y por consiguiente es un abuso y una injusticia, y es poco práctico que la ley le exija eso. Esta ley está llena de errores, además, que son todos corregibles. Y se puede obtener una reforma tributaria con otros caminos. La reforma tributaria es un buen restaurante con buen ambiente, pero el menú es malo, ¿no es cierto? Y hay que cambiar el menú para obtener el mismo resultado. Agradecer por haber venido Muchas gracias, a Radio Digital a conversar con nosotros sobre este tema, que sin duda va a seguir acaparando la atención y la agenda pública de nuestro país durante los próximos meses. Muchas gracias por invitarme. Yo lo que más quiero nomás es que podamos tener en todo el país la mayor cantidad de diálogo y la mayor cantidad de conversaciones para que la gente entienda de qué se trata esto y para que podamos todos obtener la mejor reforma y ojalá reformar la reforma. Muchas gracias. Muchas gracias.